Cordial saludo, tutor. El siguiente video tiene como propósito evidenciar el tema los verbos ser y estar, una explicación de un tema complejo para eh, personas extranjeras, a cargo de Carlos Alberto Peña Salgado. El tema lo he dividido por niveles, teniendo en cuenta lo que usted nos dijo sobre que era importante dar pocas cucharadas a los estudiantes para que ellos puedan adquirir mejor este conocimiento del ser y estar, ya que es muy complejo de explicar. Entonces, este es como una guía para utilizar y que me he propuesto en caso de enseñar en un nivel o en el otro. Antes de empezar hay que decir que este trabajo, este tema tiene unas fortalezas, que es clara la definición y cada una de las funciones en el material de aprendizaje que pues he creado. Tiene ejemplos que también contribuye a que sea una fortaleza. Las debilidades es que pues tiene muchas funcionalidades este tema y puede desmotivar al estudiante, y la comprensión se ve afectada también. Las necesidades es estudiar mucho para poder adquirir todas esas funcionalidades y estudiar mucho, pero de a poco, por partes. La otra necesidad es incrementar la capacidad de memorizar, entonces crear para eso la oportunidad en este caso es crear estrategias que permitan la memorización de vocabulario y las reglas. Y la otra es crear un material más didáctico de acuerdo al nivel. Bueno, acá está el anexo en material. Se puede obtener este link y lo lleva directamente a un Drive que ya lo tengo abierto. He dividido el ser y el estar en dos partes, 4 niveles. Primero se explica el ser y después se explica el estar. Entonces vamos a hablar en general. Pues el ser y el estar tienen una gran diferencia, que he podido observar que el ser se utiliza para expresar cualidades esenciales o características permanentes del sujeto. Ejemplo general: Juan es alto, es algo esencial de él. Y por otro lado, el estar es para expresar características o estados transitorios que dependen de circunstancias. Hay en nuestro pensamiento una leve suposición de que ha podido ser causada por algún devenir. Entonces tenemos el ejemplo acá, podría ser ejemplo, Juan está alto. En ese caso hay algo transitorio. ¿Por qué? Porque se supone que yo antes conocía a Juan y estaba pequeño y ahora está alto. Entonces por eso se utiliza el está de esta manera y tiene una forma de verlo diferente a cuando si lo utilizo con el ser. Otro ejemplo: Carlos es alegre, es el ser de él, es algo esencial de Carlos. Y él está alegre es porque tal vez si yo conozco a esa persona, él normalmente no está alegre, es una persona triste o normal, pero en este caso está utilizado con el verbo estar porque es algo transitorio, puede que se le quite dentro de poco. Bien, ahora para ser más precisos y tener pues más en cuenta cuándo utilizar ser o cuándo utilizar are, es necesario aprenderse de memoria estas funcionalidades. Entonces voy a pasar rápidamente para que se pueda observar los ejemplos y las funcionalidades. El nivel A1 consta de 3 diapositivas. Entonces con el ser es para identificar y definir características que no cambian y para decir la nacionalidad y el lugar de origen.
Ahí están los ejemplos. También para la profesión y también para cualidades propias de las cosas o lugares. También para la materia y la posesión. Estos tres diapositivas en los cuales nos dicen 1, 2, 3, 6 funcionalidades, es bueno enseñarlos en el primer nivel, ya que podría un estudiante tener mayor adquisición del tema a que si explicamos todo de una vez. Para cuestiones del video se explicará entonces todo de una vez. Para el siguiente nivel, que yo lo he pues propuesto como A1 más, ya se podría enseñar que el ser también se utiliza para la hora, la fecha y el periodo de tiempo. También para ubicar eventos o acontecimientos. Aquí yo enseñaría eso en este nivel. Para un nivel más avanzado, entonces el A2 ya diría a los estudiantes que el ser también se utiliza con adjetivos. Entonces tiende a ser adjetivos que tienen cualidades permanentes, como inteligente. Pues de la noche a la mañana usted no puede dejar de ser inteligente si usted es sincero, si es famoso. Es muy difícil, digamos, dejar esta característica, esta cualidad. Entonces se utiliza el ser en este caso. También se utiliza para cuando vamos a utilizar el participio. Anteriormente se debe colocar el verbo ser y se ve más en las voces pasivas. Por último, para la explicación de este nivel se tendrá en cuenta que el ser se utiliza en ciertas valoraciones y precios. ¿Cómo así? Valoraciones. Sí, por ejemplo, el ser más adjetivo, como lo veíamos anterior, o la secuencia una o un más un sustantivo. Es una pena como sustantivo pena. Y en los precios también se utiliza el ser. Por último está la funcionalidad en el A2, como lo he llamado, donde se le enseña al estudiante que los juicios son los juicios generales. En los juicios generales, como por ejemplo la nieve es fría, no hay otra definición, se debe utilizar el ser. También con los adjetivos hay que tener en cuenta aquí que cuando hablamos de ser bueno es de carácter, no confundirlo con estar bueno porque ya es de cuerpo. Entonces por eso lo incluyo acá, para tener en cuenta estos usos y funcionalidades dependiendo de lo que se quiera dar a entender. Y hay unas expresiones idiomáticas que son un poco más difíciles de aprender, pero con actividades se pueden llegar a aprender y a utilizar. Ahora con el nivel A1 para el verbo estar. Entonces el verbo estar se utiliza con estados físicos, estados de ánimo, estado civil, ya no para la profesión, sino para trabajos temporales. Es decir, que yo estoy de o ahora está de obrero. Entonces la estructura es importante para poder utilizar el estar. Si no está el de, tendría que utilizarse el es. Por ejemplo, él es un obrero. Omitimos el de. El estar se utiliza para los estados temporales de las cosas o lugares y también para la postura corporal. Aquí ya pasamos a nivel A1 más, los que están en amarillo. También se utiliza para la ubicación en el espacio. Ahí están los ejemplos. Y en el siguiente nivel se explicaría algo más complicadito, que sería el estar más algunos adjetivos, que pueden ser adjetivos de estados temporales, como por ejemplo enfadado. Toda la vida no se puede estar enfadado, entonces se dice que son estados temporales y por eso se debe utilizar el verbo estar. Enfadado, de buen humor, contento, de viaje, de vacaciones, enfermo, loco, solo, vacío, lleno. Y se utiliza también el estar con participios.
que son los mismos resultados de una acción. Por ejemplo, yo estoy vivo, Ana está embarazada. No se puede decir yo soy vivo. Aunque de pronto se tenda se tienda a equivocarse o enredarse porque es un estado, el estar vivo, yo estoy vivo, es un estado permanente. Pero si nos damos cuenta, pues tenemos que tener en cuenta desde el punto de la gramática y desde la perspectiva del que lo está diciendo. Si yo digo yo estoy vivo es porque tal vez pienso que tuve un accidente y pues de milagro estoy vivo. Entonces en esos casos es donde se tiene que tener en cuenta lo que está diciendo la persona y desde qué punto. Los ejemplos del A2. Seguimos con ejemplos del A2 en donde utilizamos el estar más el gerundio. Es más fácil porque se debe utilizar obligatoriamente el verbo estar cuando tenemos un gerundio. Y en el siguiente nivel, que sería el A2, se utiliza el estar más bien mal. Los ejercicios están bien. El estar más una preposición a. El euro está hoy a 1,2 dólares. Cuando hablamos de precios. Precios cambiantes, ¿no? Y por último, lo que decía anteriormente, los adjetivos, tenerlos en cuenta porque dependiendo de lo que se quiera dar a entender, se debe utilizar el cero, el estar en este caso. Este adjetivo estar bueno es porque se trata de cuerpo. Estar vivo es porque de milagro no está muerto. Y algunas expresiones, estoy al teléfono, algo que se llama expresiones idiomáticas. Difíciles de aprender, pero con la práctica y algunos ejercicios didácticos se puede. La bibliografía de YouTube y del material de estudio. Muchas gracias por su atención. Gracias por la enseñanza, por todos los consejos.